En el exclusivo barrio de Las Lomas, donde las mansiones se alzaban como castillos modernos entre jardines perfectamente cuidados, Sara Mendoza contemplaba su reflejo en el espejo de su lujoso vestidor. A los 28 años, había heredado una fortuna considerable de su difunto padre, un magnate inmobiliario, pero ninguna cantidad de dinero había podido borrar las cicatrices emocionales que llevaba en el alma. Sus ojos verdes, enmarcados por pestañas largas y sedosas, reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y determinación. El vestido de seda italiana que llevaba puesto costaba más de lo que muchas familias ganaban en un año, pero Sara habría cambiado toda su riqueza por una sola cosa, la certeza de que podía confiar en el amor. «Mi niña, ya está listo el desayuno», anunció Mercedes, su ama de llaves de confianza, desde la puerta del vestidor. «Gracias, Mercedes. ¿Sabes si Raúl ya se fue a la oficina?» «El señor Raúl salió hace media hora. Me pidió que le dijera que la llamaría después de la reunión con los inversionistas japoneses». Sara suspiró profundamente. Raúl Herrera, su prometido desde hacía 3 años, era todo lo que cualquier mujer podría desear: inteligente, exitoso, apuesto y, aparentemente, devotamente enamorado de ella. A los 32 años, había construido un imperio en el sector de la tecnología, y su carisma natural lo convertía en el centro de atención en cualquier reunión social, pero Sara no podía olvidar la traición de Tito. Tito Vargas había sido su primer gran amor. Carismático, encantador y con una sonrisa que derretía corazones, Tito le había prometido el mundo. Durante 2 años, Sara creyó haber encontrado a su alma gemela. Habían planeado una boda soñada, habían hablado de tener hijos, de envejecer juntos. Pero todo se desmoronó en una noche que Sara jamás podría borrar de su memoria. Era la fiesta de compromiso que ella misma había organizado. Había gastado una fortuna en decoraciones, había contratado a los mejores músicos, había invitado a toda la alta sociedad. Se había retirado temprano, sintiéndose ligeramente indispuesta, confiando en que Tito se encargaría de despedir a los invitados. Lo que no esperaba era regresar por su bolso olvidado y encontrar a Tito en el jardín, besando apasionadamente a Mónica, su mejor amiga desde la infancia. No era un beso casual o producto del alcohol, era un beso lleno de familiaridad, de complicidad, de amor. ¿Desde cuándo? Había logrado preguntar, con la voz quebrada. 4 meses, había admitido Tito, sin siquiera tener la decencia de parecer avergonzado. 4 meses. Durante 4 meses, mientras Sara planeaba su futuro juntos, él había estado construyendo otro futuro con otra mujer. Y esa mujer era precisamente la persona en quien más confiaba después de él. Ahora, 3 años después, Sara se preparaba para casarse nuevamente. Raúl había sido paciente, comprensivo, había esperado el tiempo que ella necesitaba para sanar. Pero las heridas del pasado seguían abiertas, susurrándole al oído que todos los hombres eran iguales, que la fidelidad era solo una palabra bonita que no significaba nada cuando aparecía la tentación correcta. «Tengo que saberlo», murmuró para sí misma, mientras se aplicaba el labial color carmesí que Raúl tanto admiraba. «Tengo que estar segura antes de caminar hacia el altar». La idea había estado germinando en su mente durante semanas. Al principio la había desechado como una locura, pero cada día se hacía más fuerte, más insistente. ¿Y si ponía a Raúl a prueba? ¿Y si creaba una situación donde él tuviera que demostrar su fidelidad? No sería justo, lo sabía. Pero tampoco había sido justo que Tito destrozara su capacidad de confiar. Y definitivamente no sería justo casarse con Raúl si albergaba estas dudas que la carcomían por dentro. Sara se dirigió a su estudio, donde guardaba los estados financieros de sus múltiples inversiones. Entre ellas, tenía participación en varios programas de asistencia social. Conocía la realidad de muchas mujeres que luchaban día a día por sobrevivir, mujeres que harían cualquier cosa por dinero. Tomó su teléfono y marcó el número de Estela Morales, coordinadora de uno de los centros de ayuda social en el que Sara había invertido. «Buenos días, Estela. Habla Sara Mendoza». «Señora Sara, qué sorpresa escucharla. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito que me hagas un favor muy especial, Estela». «Es delicado». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Dígame, señora. Necesito conocer a algunas de las mujeres que asisten a tu centro. Específicamente, mujeres jóvenes, atractivas, que estén pasando por dificultades económicas severas». «¿Puedo preguntar para qué, señora Sara?».
Sara cerró los ojos sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría el curso de todo. Tengo un trabajo especial, muy bien remunerado, pero necesito a alguien discreta. Capítulo 2. El encuentro fortuito en el otro extremo de la ciudad, en el barrio de San Miguel, donde las calles estrechas se llenaban del aroma de tacos y el sonido de radios a todo volumen. Ruby Castillo caminaba deprisa por la avenida principal. A los 24 años cargaba sobre sus hombros delgados el peso de responsabilidades que habrían quebrado a muchas personas. Su hija Perlita, de 5 años, había amanecido nuevamente con fiebre alta. Los medicamentos que el doctor había recetado en la clínica comunitaria apenas alcanzaban para controlar los síntomas, pero Ruby sabía que su pequeña necesitaba atención médica especializada que simplemente no podía costear. «Mami, ¿ya nos vamos a casa?», preguntó Perlita con voz débil, aferrada a la mano de su madre. «Ya casi, mi amor. Solo tengo que pasar por un lugar rapidito». Ruby había recibido una llamada de Estela esa mañana. Le había mencionado algo sobre un trabajo bien remunerado, aunque había sido vaga en los detalles. Ruby no podía darse el lujo de ser selectiva, necesitaba dinero desesperadamente. Llegaron al centro comunitario, un edificio modesto pero limpio, donde Estela las esperaba junto a una mujer elegantemente vestida que Ruby no reconoció. «Ruby, te presento a la señora Sara Mendoza. Ella es quien ofrece el trabajo». Sara estudió a Ruby con ojos calculadores. Era exactamente lo que buscaba, joven, hermosa de una manera natural y auténtica, con esa vulnerabilidad que hacía que los hombres quisieran protegerla. Sus ojos cafés grandes y expresivos contrastaban con su piel morena clara, y a pesar de la ropa sencilla que llevaba, tenía una elegancia innata. «Mucho gusto, Ruby. Estela me ha contado que eres una madre muy dedicada». «Sí, señora. Hago lo que sea necesario por mi hija». Las palabras resonaron en los oídos de Sara con un significado más profundo del que Ruby pretendía. «Hago lo que sea necesario». «Perfecto. El trabajo es sencillo», comenzó Sara, bajando la voz para que Perlita no pudiera escuchar desde donde jugaba con unos bloques en la esquina. «Necesito que te hagas pasar por empleada doméstica en mi casa. Específicamente, que interactúes con mi prometido». Ruby frunció el ceño. «¿Interactuar cómo?». Sara intercambió una mirada con Estela antes de continuar. «Necesito saber si es fiel. Necesito que lo pongas a prueba». El silencio se extendió entre ellas. Ruby finalmente comprendió lo que Sara le estaba pidiendo. «Señora, yo no hago eso. Te pagaré 50.000 pesos», dijo Sara sin pestañear. «La mitad por adelantado». Ruby sintió que el mundo se detenía a su alrededor. 50.000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Era suficiente para llevar a Perlita a un hospital privado, para pagar los tratamientos que necesitaba, para darle la vida que merecía. «Yo necesito pensarlo. Claro, pero necesito una respuesta hoy mismo. El tiempo es importante». Sara le entregó una tarjeta con su número telefónico. «Llámame antes de las 6 de la tarde». Mientras Sara se alejaba en su Mercedes-Benz blanco, Ruby se quedó contemplando la tarjeta. A su lado, Perlita había comenzado a toser nuevamente, ese sonido que le partía el alma a Ruby cada noche. «¿Estás bien, mi amor? Me duele la cabecita, mami». Ruby levantó a su hija en brazos, sintiendo lo ligera que estaba, lo frágil que se había vuelto en las últimas semanas. «Estela», dijo volviéndose hacia su amiga, «necesito que me digas la verdad. ¿Qué clase de persona es Sara Mendoza?». Estela suspiró profundamente. «Es una mujer que ha sufrido mucho, Ruby. Su primer prometido la engañó horriblemente. Creo que simplemente está asustada de que le vuelva a pasar. Y crees que lo que me está pidiendo está bien. No me corresponde juzgar, pero sí puedo decirte que Sara Mendoza es una mujer de palabra. Si dice que te va a pagar, lo hará». Esa tarde, Ruby caminó por las calles de su barrio con Perlita dormida en sus brazos. Pasó por el mercado donde trabajaba de vez en cuando vendiendo flores, por la lavandería donde planchaba ropa cuando conseguía trabajo, por el pequeño departamento que compartía con su hija y donde la renta llevaba 2 meses de retraso. No tenía padre que la apoyara, no tenía familia que la respaldara. La madre de Ruby había muerto cuando ella tenía 18 años y nunca había conocido a su padre. Perlita había nacido de una violación que Ruby prefería no recordar, pero había sido lo mejor que le había pasado en la vida.
Era su razón de vivir, su motivación para levantarse cada mañana a pesar de las adversidades. ¿Qué haría mi mamá en mi lugar?, murmuró, mientras observaba a su hija dormir. Su madre, Ana Castillo, había sido una mujer íntegra que limpiaba casas para mantener a su familia. Siempre le había enseñado a Ruby que la dignidad no se negociaba, que había líneas que no se debían cruzar, pero también le había enseñado que una madre haría cualquier cosa por sus hijos. A las 5:30 de la tarde, Ruby marcó el número de Sara. «Acepto», dijo sin más preámbulos. «Perfecto. Mañana a las 8 de la mañana te espero en mi casa». Sara le dio la dirección y le explicó los detalles básicos del plan. «Solo recuerda», añadió Sara antes de colgar, «esto queda entre nosotras. Y Ruby, hazlo convincente». Capítulo 3. El primer encuentro. La mansión de Sara Mendoza parecía sacada de una revista de arquitectura. Ruby caminó por el sendero de mármol que llevaba a la entrada principal, sintiendo que cada paso la alejaba más de su mundo y la acercaba a uno donde no pertenecía. El mayordomo, un hombre mayor de aspecto distinguido llamado Felipe, la recibió en la puerta. «Buenos días, señorita Castillo. La señora Sara la está esperando». Ruby siguió a Felipe a través de pasillos decorados con obras de arte que probablemente costaban más que todo lo que ella poseía. Llegaron a un salón donde Sara la esperaba, perfectamente arreglada a pesar de la hora temprana. «Ruby, qué puntual. Me gusta eso». Sara le entregó un uniforme de empleada doméstica que había mandado a hacer especialmente para la ocasión. Era más ajustado de lo normal, diseñado para acentuar las curvas femeninas sin ser vulgarmente obvio. «¿Necesitas que te explique algo sobre la casa o sobre Raúl?». Ruby negó con la cabeza. Había pasado toda la noche pensando en cómo abordar la situación, y había decidido que sería mejor improvisar que seguir un guión demasiado elaborado. «Una cosa más», añadió Sara mientras se dirigía hacia la puerta. «Raúl es un hombre muy inteligente. Si sospecha algo, todo se arruinará. Tienes que ser natural. ¿Y dónde va a estar usted?». «Voy a salir a hacer algunas compras. Estaré de vuelta en 3 horas. Eso debería ser suficiente tiempo». Ruby se quedó sola en la mansión con Felipe, quien le mostró rápidamente las áreas que se suponía debía limpiar. A las 9:30, escucharon el sonido de un auto llegando al garaje. «Es el señor Raúl», murmuró Felipe. Se supone que no iba a venir hasta la tarde. El corazón de Ruby comenzó a latir más rápido. No estaba preparada para esto tan pronto. Raúl Herrera entró por la puerta que conectaba el garaje con la cocina. Era exactamente como Ruby se lo había imaginado basándose en la descripción de Sara: alto, de complexión atlética, con cabello castaño oscuro perfectamente peinado y ojos azules penetrantes. Llevaba un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Ruby, pero había algo en su expresión, una gentileza en sus ojos, que Ruby no había esperado. «Buenos días», dijo Raúl, deteniéndose al ver a Ruby. «Tú debes ser la nueva empleada». «Sí, señor. Mi nombre es Ruby Castillo». Ruby había practicado esa frase toda la mañana, pero aún así su voz sonó ligeramente temblorosa. «Mucho gusto, Ruby. Yo soy Raúl Herrera. Sara ya te explicó todo lo que necesitas saber». «Sí, señor». Raúl se dirigió al refrigerador y sacó una botella de agua. «¿De dónde eres, Ruby?». La pregunta la tomó desprevenida. Sara no le había dicho que Raúl fuera tan conversador. «Del barrio San Miguel, señor. Conozco esa zona. Tengo algunas inversiones en proyectos de desarrollo comunitario por allá». Raúl se apoyó contra el mostrador de la cocina, estudiando a Ruby con curiosidad genuina. «¿Tienes familia?». Ruby dudó. No sabía cuánta verdad podía revelar sin arruinar el plan de Sara. «Tengo una hija pequeña, señor». «¿Qué edad tiene?». 5 años. Por primera vez desde que había aceptado el trabajo, Ruby se sintió genuinamente incómoda. Raúl no la estaba mirando de la manera que Sara había predicho. No había lascivia en sus ojos, no había insinuaciones. La trataba como a una persona, no como a un objeto. «Debe ser difícil trabajar y cuidar de una niña tan pequeña», comentó Raúl. «Sí, pero uno hace lo que tiene que hacer». «¿Y su padre?». Ruby sintió que se le enrojecían las mejillas. «No tengo contacto con él, señor». Raúl asintió comprensivamente, sin hacer más preguntas. Se terminó su agua y se dirigió hacia la salida. «Bueno, Ruby, espero que te sientas cómoda aquí. Si necesitas cualquier cosa, no dudes en pedirla».
Gracias, señor. Cuando Raúl se fue, Ruby se quedó parada en la cocina, sintiéndose profundamente confundida. Había esperado encontrarse con un hombre arrogante, tal vez condescendiente, alguien que fuera fácil de seducir porque su ego lo haría vulnerable. En su lugar, había conocido a alguien genuinamente amable. Pasó las siguientes 2 horas limpiando mecánicamente, su mente ocupada tratando de reconciliar la imagen que Sara había pintado de los hombres con la realidad de Raúl Herrera. Cuando Sara regresó, Ruby la estaba esperando en el salón principal. ¿Y bien?, preguntó Sara con expectación. ¿Cómo fue? No pasó nada, admitió Ruby. ¿Qué quieres decir con que no pasó nada? Fue muy amable conmigo, pero no se comportó de la manera que usted esperaba. Sara frunció el ceño. Eso no significa nada. Los hombres pueden ser muy astutos. Probablemente solo estaba siendo cauteloso porque era la primera vez que te veía. Señora Sara, ¿está segura de que quiere seguir con esto? Su prometido parece ser un hombre decente. Eso es exactamente lo que pensaba de Tito, replicó Sara con amargura. Y mira cómo terminó. Ruby se quedó callada. Podía ver el dolor real en los ojos de Sara, podía entender de dónde venía su desconfianza. Pero también podía ver que estaba a punto de destruir algo hermoso por culpa de fantasmas. Del pasado. Vas a volver mañana, continuó Sara. Y esta vez, vas a ser más directa. ¿Qué quiere decir? Sara se acercó a Ruby y la miró fijamente a los ojos. Quiero decir que vas a seducirlo de verdad. Vas a hacer que se sienta atraído hacia ti. Y si es el hombre que yo creo que es en el fondo, va a caer. Ruby sintió un nudo en el estómago. Señora, yo no estoy cómoda con. Te estoy pagando 50.000 pesos, interrumpió Sara. No te pago para que te sientas cómoda. Te pago para que hagas un trabajo. La frialdad en la voz de Sara le recordó a Ruby por qué estaba ahí. No era por Sara, no era por Raúl. Era por Perlita, quien había pasado otra noche despertándose entre dolores. Está bien, murmuró Ruby. Lo haré. Capítulo 4. La seducción fólida. El segundo día llegó demasiado pronto para Ruby. Había pasado la noche anterior observando a Perlita dormir, preguntándose si lo que estaba haciendo valdría la pena. Su hija se veía tan pequeña, tan frágil en la cama que compartían en su diminuto departamento. Flora Ramírez, su única amiga verdadera y vecina del departamento de al lado, había notado su estado de ánimo. ¿Estás bien, Ruby? Te ves preocupada. Flora era una mujer de 40 años que había logrado salir de la pobreza trabajando como enfermera auxiliar. Era la persona más sabia que Ruby conocía, y la única que había estado ahí cuando Perlita nació. Es por el trabajo nuevo, había dicho Ruby sin entrar en detalles. Es algo peligroso, no físicamente. Flora la había mirado con esos ojos penetrantes que parecían ver directo al alma. Ruby, solo recuerda que hay líneas que una vez que las cruzas no puedes regresar. Asegúrate de que lo que sea que estés haciendo valga la pena. Ahora, parada frente a la mansión de Sara por segunda vez, Ruby se repetía las palabras de Flora. Hay líneas que una vez que las cruzas no puedes regresar. Esta vez, Sara la había vestido de manera diferente. El uniforme seguía siendo el de empleada doméstica, pero era aún más ajustado, y Sara había insistido en que se maquillara más de lo habitual. Recuerda, le había dicho Sara antes de irse, hoy no puedes ser sutil. Tienes que hacer que se sienta atraído hacia ti. Raúl llegó a media mañana, como el día anterior. Esta vez, Ruby estaba preparada. Buenos días, señor Herrera. Buenos días, Ruby. ¿Cómo estás hoy? Ruby se había posicionado estratégicamente para que cuando él entrara a la cocina, la encontrara limpiando el mostrador de una manera que acentuara su figura. Muy bien, gracias. ¿Le puedo ofrecer algo de tomar? Un café estaría perfecto. Ruby se dirigió hacia la cafetera, consciente de que él la estaba observando. Podía sentir sus ojos sobre ella, pero cuando se volteó, Raúl estaba leyendo unos documentos que había sacado de su maletín. ¿Azúcar?, preguntó Ruby, acercándose más de lo necesario para entregarle la taza. Solo un poco. Sus manos se rozaron brevemente cuando él tomó la taza, y Ruby se aseguró de que el contacto durara un segundo más de lo normal. Ruby, dijo Raúl después de tomar un sorbo del café, ¿puedo preguntarte algo personal? El corazón de Ruby se aceleró. Tal vez Sara tenía razón después de todo. Claro, señor, tu hija está bien.
Ayer mencionaste que tiene 5 años, y me preguntaba si está en la escuela. La pregunta la desarmó completamente. No era lo que había esperado. Ella ha estado enferma últimamente. Por eso no ha podido ir a la escuela. Es algo grave. Ruby vio algo en los ojos de Raúl que la sorprendió, preocupación genuina. No estaba preguntando para hacer conversación, realmente le importaba la respuesta. Los doctores dicen que necesita algunos estudios especializados, pero... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba revelando demasiada información personal. Pero son caros, terminó Raúl comprensivamente. El sistema de salud pública no siempre cubre lo que realmente necesitamos. Ruby asintió, sin confiarse a hablar por temor a que su voz la traicionara. ¿Has considerado llevarla al Hospital San José? Tienen un programa de asistencia para casos como el de tu hija. Conoce el hospital. Mi empresa dona fondos para sus programas comunitarios. Puedo hacer algunas llamadas si quieres. Ruby se quedó mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Este hombre, que se suponía debía seducir y traicionar, le estaba ofreciendo ayuda genuina para su hija. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo déjame tu información y veré qué puedo hacer. Ruby sintió lágrimas formándose en sus ojos. Era la primera vez en años que alguien le ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Señor Herrera, usted es muy amable, pero yo no puedo. ¿No puedes qué, Ruby? Ser madre soltera es uno de los trabajos más difíciles del mundo. No hay nada de malo en aceptar ayuda cuando se trata de la salud de tu hija. En ese momento, Ruby supo que no podía seguir adelante con el plan de Sara. Este hombre no merecía ser traicionado. Era genuinamente bueno, y ella no podía ser parte de su destrucción. Señor Herrera, comenzó, tratando de encontrar las palabras correctas, hay algo que tengo que decirle. ¿Qué pasa? Antes de que Ruby pudiera continuar, escucharon el sonido de la puerta principal abriéndose. Sara había regresado temprano. Ruby, gritó Sara desde la entrada. ¿Dónde estás? Raúl miró hacia la dirección de la voz de Sara y luego de vuelta a Ruby. Será mejor que vayas a ver qué necesita, dijo gentilmente. Ruby se dirigió hacia la entrada, su mente corriendo a 1000 por hora. Tenía que encontrar una manera de decirle la verdad a Raúl sin que Sara se diera cuenta. ¿Y bien? Preguntó Sara en voz baja cuando Ruby se acercó. Igual que ayer, mintió Ruby. No pasó nada. Sara la estudió cuidadosamente. Ruby, espero que no te estés encariñando con él. Esto es un trabajo, nada más. Lo sé. Bien. Mañana es tu última oportunidad. Si no logras que caiga mañana, no hay trato. Esa noche, Ruby regresó a su departamento más confundida que nunca. Flora la estaba esperando con Perlita, quien había pasado el día jugando en el departamento de la enfermera. ¿Cómo está mi princesa?, preguntó Ruby, levantando a su hija en brazos. Me siento un poquito mejor, mami. La tía Flora me dio una medicina que sabía rico. Ruby miró a Flora con gratitud. Solo algo para la fiebre, explicó Flora. Pero Ruby, necesita ver a un especialista pronto. Lo sé. Esa noche, después de que Perlita se durmiera, Ruby se sentó en la pequeña mesa de su cocina y trató de pensar en una solución. No podía traicionar a Raúl, pero tampoco podía perder la oportunidad de conseguir el dinero que necesitaba para Perlita. Finalmente, tomó una decisión. Al día siguiente, le diría toda la verdad a Raúl y enfrentaría las consecuencias. Era la única manera de poder vivir consigo misma. Capítulo 5, la verdad revelada. El tercer día amaneció gris y nublado, como si el clima fuera un reflejo del estado de ánimo de Ruby. Había tomado su decisión, pero eso no hacía que fuera más fácil de ejecutar. Sara la había vestido aún más provocativamente que los días anteriores. El uniforme ahora mostraba más escote, y había insistido en que Ruby se pusiera tacones altos que la hacían caminar de una manera más sensual. Hoy es el día, le había dicho Sara con determinación. No acepto un no por respuesta. Ruby había asentido en silencio, pero en su mente ya había planeado cómo le contaría todo a Raúl. Cuando Raúl llegó esa mañana, parecía distraído. Traía el ceño fruncido y caminaba con la rigidez de alguien que llevaba mucho peso en los hombros. Buenos días, Ruby. Buenos días, señor Herrera. ¿Está todo bien? Raúl se detuvo y la miró, como si realmente la estuviera viendo por primera vez. ¿Sabes qué?
No, no está todo bien. Pero gracias por preguntar. La mayoría de la gente no se molesta en hacerlo. Se dirigió hacia su estudio, pero se detuvo en la puerta. Ruby, tienes unos minutos. Me gustaría hablar contigo sobre lo que discutimos ayer. El corazón de Ruby se aceleró. Esta era su oportunidad. Por supuesto, señor. Lo siguió hasta el estudio, una habitación elegante con estanterías llenas de libros y un escritorio de caoba que dominaba el espacio. Raúl se sentó detrás del escritorio y le indicó que tomara asiento en una de las sillas frente a él. Hice algunas llamadas ayer sobre tu hija, comenzó, sacando una tarjeta de su cajón. Esta es la doctora Patricia Moreno, es pediatra especializada en casos complejos en el Hospital San José. Ella puede ver a tu hija sin costo. Ruby tomó la tarjeta con manos temblorosas. Señor Herrera, Raúl está bien, y no tienes que agradecerme nada. Solo espero que tu hija se mejore pronto. Ruby miró la tarjeta y luego levantó la vista hacia Raúl. Era ahora o nunca. Raúl, tengo que contarte algo muy importante. ¿Qué pasa? Ruby respiró profundamente. Yo no soy realmente una empleada doméstica. Raúl la miró con curiosidad, sin mostrar sorpresa o enojo. ¿Qué eres entonces? Sara me contrató para seducirte. Quería saber si le serías fiel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Raúl se recostó en su silla, procesando la información. Sara hizo qué. Me contrató para que fingiera ser empleada doméstica y tratara de seducirte. Quería comprobar si la engañarías. Raúl se puso de pie y comenzó a caminar por el estudio. ¿Y por qué me lo estás contando? Porque no puedo hacerlo, dijo Ruby, las lágrimas comenzando a fluir por sus mejillas. No puedo traicionarte cuando has sido tan amable conmigo. No puedo destruir tu relación cuando veo que realmente amas a Sara. ¿Cómo sabes que la amo? Por la manera en que hablas de ella. Por la manera en que tienes su foto en tu escritorio. Por la manera en que tus ojos se iluminan cuando mencionas la boda. Raúl se quedó callado por un largo momento. Ruby, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Por qué aceptaste hacer esto? Ruby le contó todo, sobre Perlita, sobre su enfermedad, sobre la desesperación que la había llevado a aceptar el trabajo de Sara. Le habló de su pasado, de la violación, de la lucha diaria por sobrevivir. Cuando terminó, ambos tenían lágrimas en los ojos. Ruby, dijo Raúl finalmente, gracias por decirme la verdad. Sé que no fue fácil. ¿Qué vas a hacer ahora? Raúl suspiró profundamente. Voy a hablar con Sara. Esto tiene que parar. ¿Vas a decirle que te lo conté? No, voy a dejar que ella misma me lo confiese. En ese momento, escucharon el sonido familiar de la puerta principal. Sara había regresado. Rápido, murmuró Raúl, actúa como si nada hubiera pasado. Yo me encargo de esto. Ruby asintió y salió del estudio justo cuando Sara entraba al salón principal. Ruby, ¿dónde estabas? Limpiando el estudio del señor Herrera. Sara la miró sospechosamente. ¿Y dónde está él? En su estudio, trabajando. Perfecto. Es hora de que hagas lo que viniste a hacer. Ruby sintió náuseas, pero asintió. ¿Qué quieres que haga exactamente? Sara la llevó a un rincón donde no podían ser escuchadas. Quiero que vayas a su estudio, que cierres la puerta, y que lo seduzcan de verdad. Y Ruby, añadió con una sonrisa fría, si no funciona, no hay dinero. Capítulo 6. La confrontación. Ruby regresó al estudio con el corazón en la garganta. Raúl estaba sentado en su escritorio, aparentemente trabajando, pero ella podía ver la tensión en sus hombros. ¿Cómo quieres que hagamos esto? Le preguntó en voz baja. Actúa natural. Yo me encargo del resto. Ruby cerró la puerta del estudio, como Sara le había instruido. Raúl levantó la vista y le sonrió tristemente. ¿Lista para tu gran actuación? No me siento bien con esto. Lo sé, pero tiene que verse convincente. Raúl se puso de pie y se acercó a Ruby. Por un momento, ella pensó que realmente iba a besarla, pero en su lugar, él simplemente le susurró al oído, confía en mí. Luego, en voz más alta, dijo, Ruby, no creo que esto sea apropiado. Ruby siguió su ejemplo. Por favor, Raúl, solo quiero estar cerca de ti. Eres una mujer muy hermosa, pero yo amo a Sara. Pero ella no está aquí ahora. Eso no importa. La conversación continuó por varios minutos, con Ruby aparentando seducir a Raúl y él rechazándola gentilmente pero firmemente.
Finalmente, Ruby se rindió, y salió del estudio con lágrimas reales en los ojos, pero por razones muy diferentes a las que Sara podría imaginar. ¿Y bien?, preguntó Sara ansiosamente cuando Ruby llegó al salón. No funcionó, murmuró Ruby. Me rechazó completamente. Sara estudió el rostro de Ruby, buscando señales de engaño. ¿Estás segura de que lo intentaste todo? Sí, le dejé muy claro lo que quería, y él me dijo que amaba a usted y que no estaba interesado. Por primera vez desde que había iniciado este plan, Sara se sintió confundida. Una parte de ella se sentía aliviada de que Raúl hubiera demostrado su fidelidad, pero otra parte se sentía frustrada porque eso significaba que todas sus dudas y temores no tenían fundamento. Bueno, dijo finalmente, supongo que eso es, bueno. Significa que puedo recibir mi pago. Sara asintió distraídamente. Sí, por supuesto. Te haré la transferencia esta tarde. Pero cuando Ruby se fue esa tarde, Sara no se sintió en paz como había esperado. En su lugar, se sentía vacía, como si hubiera perdido algo importante sin saber exactamente qué era. Esa noche, cuando Raúl regresó del trabajo, Sara lo estaba esperando en el salón con una copa de vino en la mano. Hola, amor, dijo, tratando de sonar normal. Hola. Raúl se veía cansado y pensativo. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Y a ti? Sara sintió que algo estaba diferente en la manera en que Raúl la miraba, pero no podía identificar qué era. También bien. Estuve haciendo algunas compras para la boda. Raúl asintió, pero no mostró el entusiasmo usual cuando se mencionaba la boda. Sara, dijo después de un momento, necesitamos hablar. El corazón de Sara se detuvo. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre la confianza. Sara sintió que el mundo comenzaba a tambalearse a su alrededor. No entiendo de qué hablas. Creo que sí entiendes. Raúl se sentó frente a ella, tomando sus manos en las suyas. Sara, te amo. Te he amado durante 3 años. Pero no puedo casarme contigo si no confías en mí. Yo sí confío en ti. De verdad. La pregunta colgó en el aire como una espada sobre la cabeza de Sara. Por supuesto que sí. Raúl la miró a los ojos durante un largo momento. Entonces no habrá problemas con lo que te voy a proponer. ¿Qué? Quiero que busquemos terapia de pareja antes de la boda. Quiero que trabajemos en cualquier problema que podamos tener antes de comprometernos para toda la vida. Sara sintió pánico. Un terapeuta podría hacer preguntas, podría descubrir lo que había hecho con Ruby. No creo que necesitemos terapia. Estamos bien, Sara. Porque últimamente siento como si hubiera una pared entre nosotros. Sara se puso de pie, alejándose de él. Estás exagerando. Todo está perfecto entre nosotros. Perfecto. Sara, hace semanas que no hablamos realmente. Hace semanas que siento que estás evaluándome constantemente, como si estuvieras esperando que cometa algún error. Las palabras de Raúl eran demasiado cercanas a la verdad. Sara sintió que se le dificultaba respirar. Eso no es cierto. No. Raúl se acercó a ella nuevamente. Sara, si me amas de verdad, si confías en mí de verdad. Entonces no habrá problema con posponer la boda hasta que resolvamos esto. Posponer la boda, solo hasta que estemos seguros de que estamos juntos por las razones correctas. Sara sintió que todo su mundo se desmoronaba. La boda era su ancla, su prueba de que había encontrado a alguien que realmente la amaba. Sin la boda, ¿qué garantía tenía? No, dijo firmemente, no vamos a posponer nada. La boda es en 3 semanas, y va a suceder tal como la planeamos. Raúl la miró con una tristeza profunda. Entonces creo que tenemos un problema. Capítulo 7. Las consecuencias. Los días siguientes fueron tensos en la mansión de Sara. Raúl se había mudado temporalmente al departamento que mantenía en el centro de la ciudad, diciendo que necesitaba espacio para pensar. Sara había tratado de llamarlo múltiples veces, pero él solo respondía con mensajes cortos asegurándole que estaba bien pero que necesitaba tiempo. Ruby, por su parte, había recibido su pago como prometido, pero no se sentía bien al respecto. El dinero estaba en su cuenta bancaria, suficiente para llevar a Perlita al Hospital San José como Raúl había sugerido, pero cada vez que pensaba en cómo lo había conseguido, se sentía enferma. «Mami, ¿por qué estás triste?», preguntó Perlita una mañana mientras Ruby la vestía para ir al hospital. «No estoy triste, mi amor. Solo estoy pensando. Estás pensando en el señor guapo que nos va a ayudar.
Ruby había mencionado a Raúl a Perlita, describiendo cómo un hombre amable les había conseguido una cita con una doctora especial. Sí, estoy pensando en él. Él es bueno. Ruby se detuvo, cepillo en mano. Sí, mi amor, él es muy bueno. Entonces, ¿por qué te ves triste cuando piensas en él? La inocencia de la pregunta de Perlita le partió el corazón a Ruby. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 5 años la complejidad de lo que había pasado? A veces, mi amor, las personas buenas están tristes por razones que no podemos entender. En el Hospital San José, la doctora Patricia Moreno examinó a Perlita con la gentileza y profesionalismo que Raúl había prometido. Después de varios estudios, reunió a Ruby en su oficina para darle los resultados. Ruby, tengo noticias mixtas. El corazón de Ruby se detuvo. ¿Qué quiere decir? Perlita tiene un pequeño tumor benigno en el cerebro. Es lo que ha estado causando sus síntomas. Un tumor. Ruby sintió que el mundo se tambaleaba. Es benigno, lo que significa que no es canceroso. Pero necesita ser removido quirúrgicamente. Es peligroso. Toda cirugía tiene riesgos, pero este es un procedimiento que realizamos regularmente con mucho éxito. El problema es, ¿cuál es el problema? El costo. Aunque tenemos programas de asistencia, una cirugía de este tipo sigue siendo muy cara. La doctora le dio a Ruby un estimado que la dejó sin aliento. Aun con el dinero que Sara le había pagado, no era suficiente. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Ruby con voz temblorosa. Deberíamos hacer la cirugía dentro de las próximas 2 semanas. Mientras más esperemos, más riesgo hay de complicaciones. Ruby salió del hospital con Perlita de la mano, su mente corriendo. Tenía el dinero para pagar parte de la cirugía, pero no todo. Y no tenía idea de dónde conseguir el resto. Esa tarde, mientras Perlita dormía la siesta, Ruby se sentó en su pequeña cocina y lloró por primera vez en meses. Había hecho algo que iba contra todos sus principios morales, y aún así no había sido suficiente. Flora la encontró así cuando llegó a verificar cómo había ido la cita médica. Ruby, ¿qué pasó? Ruby le contó todo, sobre el tumor, sobre la cirugía, sobre el dinero que necesitaba. ¿De dónde sacaste el dinero que tienes?, preguntó Flora. Ruby dudó. No le había contado a Flora los detalles sobre el trabajo con Sara. De un trabajo especial. ¿Qué clase de trabajo especial te paga tanto dinero en una semana? La mirada penetrante de Flora hizo que Ruby se sintiera como una niña pequeña siendo interrogada. Flora, hay cosas que es mejor que no sepas. Ruby, dijo Flora suavemente, hiciste algo de lo que te puedes arrepentir. Ruby no pudo sostener su mirada. Hice lo que tenía que hacer por mi hija. Flora suspiró y se sentó junto a Ruby. Mi amor, entiendo que una madre haga cualquier cosa por sus hijos. Pero a veces las consecuencias de nuestras acciones nos persiguen más de lo que esperamos. Esa noche, Ruby no pudo dormir. Se quedó despierta observando a Perlita, preguntándose si había otras opciones que no había considerado. Finalmente, tomó una decisión que sabía que cambiaría todo, marcó el número de teléfono que Raúl le había dado el primer día. Hola, su voz sonaba cansada. Raúl, soy Ruby. Sé que es tarde, pero necesito hablar contigo. Ruby, ¿estás bien? ¿Pasó algo con tu hija? La preocupación genuina en su voz hizo que Ruby casi colgara el teléfono. Necesito verte. Hay cosas que tengo que decirte. Sobre Sara. Sobre todo. Hubo una pausa larga. Está bien. ¿Dónde quieres que nos encontremos? Capítulo 8. El encuentro nocturno. Se encontraron en un pequeño café que permanecía abierto las 24 horas en una zona neutral de la ciudad. Ruby había dejado a Perlita con Flora, prometiendo que regresaría pronto. Raúl ya estaba allí cuando ella llegó, sentado en una mesa del rincón con 2 tazas de café frente a él. Se veía cansado, mayor que hacía una semana, como si el peso de todo lo que había pasado le hubiera quitado años de vida. Gracias por venir, dijo Ruby mientras se sentaba frente a él. ¿Cómo está Perlita? Ruby le contó sobre los resultados médicos, sobre la cirugía que necesitaba, sobre el dinero que le faltaba. ¿Cuánto necesitas?, preguntó Raúl inmediatamente. No es por eso que te llamé. Lo sé, pero primero lo primero. ¿Cuánto? Ruby le dio la cifra. Sin dudarlo ni un segundo, Raúl sacó su teléfono. Estoy haciendo la transferencia ahora mismo. Raúl, no puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Por lo que hice.
Por lo que Sara me pidió que hiciera. Raúl terminó de hacer la transferencia y guardó su teléfono. Ruby, lo que Sara hizo fue horrible. Pero lo que tú hiciste, al final, me dijiste la verdad. Eso cuenta para algo. ¿Cómo puedes ser tan gentil después de todo lo que pasó? Raúl se recostó en su silla, mirando por la ventana hacia la calle vacía. Porque entiendo por qué lo hiciste. Y porque, honestamente, prefiero saber la verdad sobre Sara ahora que después de casarme con ella. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Parte de mí entiende de dónde vienen sus inseguridades. Sé que su ex la lastimó profundamente. Pero,